¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. Hoy en nuestra primera parte vamos a hablar de salud mental y estigma con miembros de la clínica Padre Meni, cómo miramos a las personas con diferentes problemas mentales. Y en la segunda mitad del programa entrevistaremos a una periodista joven que ha estado un año en Perú como directora de una pequeña radio. Nos va a contar su experiencia, sin duda una historia apasionante. Les invito a acompañarnos en el programa de hoy. Comienza Implicados. Comenzamos nuestro programa de hoy, lo vamos a hacer hablando, como he dicho antes, de salud mental y estigma, de la manera en la que muchas veces en nuestra sociedad miramos a las personas con diferentes problemas mentales. Nos acompaña para hablar de este tema, para tratarlo, Uxua Lazcanotegui, ella es jefa de enfermería de la clínica del Padre Meni. Gracias por estar implicados. Buenas, Alejandro. También nos acompaña a mi derecha Marta Vallés, ella es psicóloga y también de la clínica Padre Meni. Bienvenida, gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Y por último, a mi izquierda se encuentra Koldo Monreal. Él viene como usuario de esta clínica, la clínica Padre Meni. Hablaremos contigo luego, Koldo, de cómo lo vives en tu persona. Gracias por estar aquí. A vosotros. Bueno, para situar un poco el tema Uxua, me gustaría diferenciar entre enfermedad mental y otros tipos de discapacidades. ¿Cómo podríamos hacer esa definición, esa diferencia? Bueno, primero aclararíamos el término de discapacidad. El término de discapacidad engloba conceptos, las deficiencias a nivel de funciones y estructuras motoras, las limitaciones en la realización de actividades y las limitaciones también a la hora de incluir en la participación social de los ciudadanos. Por tanto, lo que sí podríamos decir es que algunas enfermedades mentales producen discapacidad. Y por aclarar algunos términos, deberíamos recordar en este programa que la enfermedad mental no siempre es irreversible, no siempre es hereditaria y que también los síntomas no perduran continuamente en una persona que padece una enfermedad mental. Entonces, aclarando esos dos conceptos, podríamos tener las cosas más claras. Comentas que esa discapacidad también se puede generar a raíz de esas acciones sociales que puede ser, por ejemplo, bueno, pues dificultad, luego andaremos más en ellas, pero dificultad para acceder, por ejemplo, a un puesto de trabajo. Sí, por poner la un ejemplo. participación social Ahí entra de la persona. Sí. el término ya discapacidad porque estás, digamos, impidiendo una vida normal en un determinado tipo de personas que podría tener perfectamente. Exacto, en un desarrollo como puede ser el desarrollo laboral, que es dentro de toda la integridad de la persona, pues es una faceta más, el desarrollo laboral, y ahí puede tener una discapacidad a la hora de poder acceder a un trabajo normalizado. Marta, como psicóloga en nuestra sociedad, vivimos, es decir, dejamos de lado esta realidad de la enfermedad mental y vivimos como si no nos fuera a pasar, cuando en realidad es un tipo de problema que realmente podemos llegar a tener, vivimos ajenos a ella. Eso es. A lo largo de la vida, ¿no? Bueno, hay estadísticas que dicen que un 4%, ¿no?, de la población puede llegar a tener una enfermedad mental y a lo largo de la vida efectivamente podemos, bueno, pues pasar por periodos de ansiedad, de depresión, ¿no? Con lo cual no es nada ajeno, todo lo contrario, ¿no? Es que cualquiera de nosotros podría desarrollar en cualquier momento algún trastorno mental. Estos trastornos mentales, ¿cuáles serían los más comunes en una sociedad como la nuestra, como la de Navarra? Bueno, pues como he dicho, ¿no?, la ansiedad y depresión serían los que habitualmente, ¿no?, o más habitualmente se dan entre la población general, pero también, bueno, hay otros trastornos como son la esquizofrenia, son el trastorno bipolar y otros trastornos de la personalidad que, bueno, pues que también podríamos desarrollar cualquiera de nosotros a lo largo de nuestra vida. Me parece interesante también que englobas las depresiones, por ejemplo, ¿no?, dentro de una enfermedad mental, cuando muchas veces al hablar de estos temas y al sacarlos en diferentes tertulias que ya habéis organizado, bueno, en diciembre organizasteis una, cuando lees el titular, cuando piensas en enfermedad mental, piensas más en estas segundas, en esquizofrenia, en alguna otra, pues el más, trastorno bipolar, exactamente, más, digamos, entendías como fuertes, pero que las otras también generan igualmente una depresión, esa misma discriminación. Claro, es que bueno, lo que podemos hablar también
Dentro de la enfermedad hay distintas enfermedades mentales, distintas gravedades, distinta repercusión también a nivel social, a nivel de cronicidad, a nivel de discapacidad. Tampoco todas las enfermedades mentales afectan por igual. Y luego sí que es cierto que muchas veces a lo largo de la vida, como decía Marta, cualquiera podemos presentar en un momento dado síntomas de enfermedades mentales, pero eso no quiere decir que por eso desarrollemos una enfermedad, sino que para diagnosticar una enfermedad mental tienen que permanecer y perdurar en el tiempo. Entonces, en algún momento todos hemos podido sentir ansiedad, hemos podido estar más bajos de ánimo, pero eso no quiere decir ya que tengamos un diagnóstico de un trastorno de ansiedad o de un trastorno depresivo. Por eso hay que identificar. Luego también está muy de moda ahora entre la gente hablar de estoy depre o estoy agitado. Bueno, pues esos son términos que se hablan muy a la ligera y que no siempre están bien utilizados. Que relativizan un poco lo que es pues, esa enfermedad en concreto, la depresión, por ejemplo. Me gustaría que viéramos ahora un pequeño vídeo, ya que bueno, el tema central, el tema del que venimos aquí a hablar es estigma, es el modo en el que la sociedad ve a las personas bueno, pues con enfermedades mentales. Hemos querido preguntar a la gente a ver qué opinan ellos, si piensan que en nuestra sociedad se les deja a las personas con enfermedades mentales en segundo plano. Pues desgraciadamente sí, sí. O sea, siempre se les mira con pasión y tal, casi pues degradándolos un poco de realidad que son personas como los demás, claro, que bastante mala suerte han tenido en la vida. Yo creo que en las empresas privadas no y en las públicas tampoco. O sea, creo que en lo que depende del gobierno deja mucho que desear la inclusión de estas personas y que en las privadas también, porque los empresarios creen que no dan que no rinden como ellos quieren que rindan. Yo creo que muchas veces se les mira como ciudadanos de segunda precisamente porque no existe esa concienciación por parte de la sociedad de que son iguales que nosotros. Bueno, pues sí, un poco se les suele mirar siempre como que son un poquito digamos, menos de segunda, sí. La gente hoy día vive tan rápido y vive tan de una forma que antes yo he conocido vivir más tranquilos y entonces, claro, pues preocupación y cosas, yo creo que esto viene un poquito que lo pasa por encima, digamos, y que no se para ni a eso por la tipo de ritmo que se lleva. Y vamos a lo nuestro y el otro pues tira, y cada vez se va dejando a un lado así. La vida se hace pues personal y rápida y ahí está la cosa, sí. Bueno, pues a mi parecer yo creo que hay un grupo de personas que sí los ve así, pero a mi manera personal de ver, yo soy psicopedagogo, pues yo no los veo así, yo los veo como de primera. Bueno, pues yo pienso que te hacen de menos, sobre todo porque a veces no entienden a esas personas que tienen esas dificultades o que tienen esos trastornos neurológicos, ya sea un síndrome de Down, un autismo, un Asperger, pero realmente, digamos, no sos tan empático, entonces no los entiendes, entonces por lo tanto les haces de menos. Sí, es más de conocimiento y también de caridad. Yo pienso que también es de caridad el sentido cristiano en la vida, de entender, bueno, que el otro es igual que yo, aunque tenga disfunción, alguna disfunción mental o alguna disfunción en el desarrollo. Bueno, comentaban por lo general que sí, que la sociedad deja en segundo plano a las personas con diferentes enfermedades mentales, aunque se ha generalizado mucho, como hemos visto, bueno, pues síndromes pues más serios quizá que una depresión que ha salido antes. Koldo, tú eres usuario de la clínica Padre Meni, tal y como hemos visto, bueno, estas respuestas que hemos cogido de la calle, de las personas que han opinado cómo ve la sociedad, ¿cómo te has sentido tú ante la sociedad en tu situación? Pues hace muchos años, cuando al inicio de la enfermedad me sentía muy estigmatizado por la sociedad, cuando salía afuera, siempre acompañado por la familia, y ahora desde hace una parte aquí, pues gracias a Dios, pues no sé, me siento muy útil en la sociedad, muy útil en mi clínica, en Padre Meni, hacia los demás, y sobre todo muy recuperado, porque ante todo tenemos que pensar que lo primero, las personas con enfermedad tenemos aciertos y errores, pero somos personas. Y aparte de eso, pues que una persona con un diagnóstico grave de enfermedad mental, como el mío, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno de la personalidad, pues realmente si adquiere unas pautas de comportamiento útiles a través de terapias, de escribir, de lectura, de pedagogía, de escritura, de pintura, pues que
una persona así se puede recuperar poco a poco. Y sobre todo que una persona con enfermedad mental, yo hace años no lo sabía, porque estaba yo mal de la enfermedad, no sabía mis limitaciones. Una cosa me llevó a la otra y bueno, yo tengo conciencia, ya estoy como muy concienciado de hace 6 años, desde hace 6 años a esta parte, lo que no estaba concienciado antes. Yo, por ejemplo, esta Nochevieja salí, que no había salido, y te lo puedo decir orgullosamente, desde los 25 años, y antes salía mal y enfermé a los 30, alcohol, y sabía lo que me iba a hacer, y muy consciente de la enfermedad. Algún café que otro y zumo, y llegando bien a la clínica. Y una persona que el cerebro lo tiene útil, la mente la tiene despierta y útil, sabe lo que se hace. Y en situaciones límites también. ¿Cuál fue el momento? Comentas que al principio sí que te veías estigmatizado, luego entraremos un poco en la palabra, sí, pero te veías, bueno, pues visto con otros ojos y que has vencido, digamos, esa barrera. ¿Cuándo el punto de inflexión en el que ya dices, venga, ya me veo con mayor seguridad que antes? Mayor seguridad a raíz de un error muy grave de mi vida. A raíz de un error muy grave de mi vida. Bueno, y hace 3 años y medio empecé a pensar yo, ¿qué está haciendo mi vida para mí, de útil, para mi familia, de egoísmo por mi parte hacia ellos, hacia compañeros, hacia Marta, hacia Ursúa? Mi vida de fracaso, empecé a concienciarme de que, por ejemplo, para mí un reto es de que lo que me dice mi psicóloga Marta, que quien algo quiere, algo le cuesta. Y si, por ejemplo, quieres acostarte un día a la 1 de la madrugada, viendo una película o lo que sea, al otro día tienes que estar a las 8 arriba. Y la ley del esfuerzo para mí, y gracias a, y lo voy a decir aquí, a una madre coraje como la mía, como Maribel, y gracias a la psicóloga más importante en mi vida, como Marta Vallés, pues he recuperado, y lo digo con orgullo, las ganas de vivir. Hablas del papel de tu madre. ¿Qué importancia tiene aquí el papel de la familia en esta recuperación, de los amigos también? Del papel de la familia, cuando una familia ha estado pendiente de ti día, noche, con disgustos. Yo he tenido intentos autolíticos igual más graves, y lo digo aquí porque lo digo una vez y no lo digo más, de los que se cree la gente que me ve en la calle tan contento, intentos autolíticos gravísimos. He estado 4 veces en coma, y cuando afrontas la vida desde esa perspectiva tan inútil, te haces más útil a los demás y te das a los demás y te sientes útil. No, es que si una persona se siente útil para sí mismo, una persona se siente útil a los demás. Y por ejemplo, lo que te puedo decir, David, Alex, pues que ahora mismo pues he terminado un reto que no pensaba que lo iba a conseguir en mi vida. He terminado, y lo digo así, 70 folios, que es mis memorias, y que hace 5 meses no sabía ni ordenador, y ahora es una gozada el ordenador para mí. Y mi próximo reto es que sé que me va a costar mis esfuerzos publicarlo en San Fermines, las memorias. Seguro que lo conseguirás. Sí. Luego entraremos, quiero ahondar más en este papel, digamos, de las familias y el entorno, pero quizás sea bueno definir ahora, Ursúa, estigma. Cuando hablamos de esa que yo he llamado esa mirada, porque esa palabra fuerte que habéis usado, que se usa bastante, que es estigma. ¿Cómo podríamos definirlo en cuanto a la relación con el enfermo? Bueno, lo hemos visto claramente en el vídeo, que es la percepción de la sociedad. Al final, nosotros cuando hablamos, opinamos sobre un tema, siempre nos basamos en prejuicios, en mitos. Entonces, socialmente, aunque me alegra las respuestas en el vídeo, que vamos cambiando, sí que es cierto que hay unos prejuicios y unos mitos. Por ejemplo, pensar socialmente que una persona con esquizofrenia no es capaz de vivir fuera de una institución, o que no es capaz de llevar una vida autónoma, que no es capaz de trabajar, que una persona con depresión no se le puede ayudar porque no se le puede subir el ánimo, que es tiene cierta culpa,
que tiene una predisposición. Pues bueno, estos son mitos que a la sociedad le afecta y que a la persona con enfermedad le afecta en muchos ámbitos de la vida. Desde esos vecinos que no quieren que en su piso de abajo vivan personas con enfermedad mental, que esos empleadores, que decía el chico, no, en empresas públicas o en empresas privadas. Yo no haría la diferenciación. Esos prejuicios de pensar que una persona afectada por una enfermedad mental va a estar más de baja que una persona que no la tenga o que tenga otro tipo de enfermedad o que no va a poder asumir puestos de responsabilidad. Sí que es cierto que ahora cada vez está costando menos el decir, pues como aquí tenemos a Koldo, que nos está exponiendo su caso, el decir que padeces una enfermedad mental, y en el mundo hay gente con responsabilidades, con puestos de responsabilidad, que tienen enfermedades mentales y enfermedades mentales graves. Entonces, siempre cuando aclaremos los conceptos, cuando acabemos con los mitos, será mucho más fácil. Y estigmatizar es no tener una mirada abierta y una mirada normalizada. Siempre cuando miremos a la persona como persona, sin etiquetar, da igual que tenga una enfermedad mental, que tenga una diabetes, que tenga una hipertensión, veremos a una persona en la que en un momento tiene unas discapacidades o, como él decía, hay cuestiones y en momentos puntuales que tiene limitaciones para realizar determinadas cosas, pero otras veces no. Entonces, si miramos con normalidad, acabaremos con el estigma. Comentas, has usado la palabra mitos, que hay varios mitos alrededor de este tema. ¿Podríamos decir, Marta, cuáles serían esas claves, esos principales mitos para prevenir o educar esa mirada hacia las personas con enfermedad mental? Bueno, como bien ha dicho, ¿no?, Ursúa, y como bien ha dicho Chiqui y algunas de las personas que han salido dando su opinión, efectivamente es que ya cuando partimos de mirarlos de una manera diferente, bueno, pues ya estamos cometiendo ahí ya, ¿no?, el primer error. Mitos, bueno, pues que son personas agresivas, por ejemplo, cuando realmente, normalmente, ¿no?, al final son ellos muchas veces los que son víctimas, ¿no?, de la agresividad o de la... ¿no? Con lo cual, ese mito es un mito que les está haciendo, ¿no?, que les ha hecho mucho daño a lo largo de la vida, que son personas que no pueden decidir por sí mismas, ¿no? Todo lo contrario. Yo conozco a muchas personas que tienen enfermedad mental y deciden, ¿no?, cada día qué quieren, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades, que creer que, por ejemplo, que no pueden hacer un trabajo, como ha dicho Ursúa, ¿no?, que no pueden desempeñar un puesto de responsabilidad. Bueno, hay muchísimas personas, ¿no?, con puestos de responsabilidad y que posteriormente, con los años, cuando se han atrevido, han reconocido, ¿no?, o han dicho públicamente que tenían una enfermedad mental y, bueno, ahí estaban, ¿no?, desarrollando sus puestos. Bueno, luego, ¿no?, que es difícil hablar con ellos, que... Bueno, yo trabajo en el día a día con ellos, no tengo ninguna dificultad, ¿no?, para comunicarme con ellos, y yo lo que animo a la gente, ¿no?, es que se acerque a las personas con enfermedad mental, que las conozca y que entonces ya estarán en predisposición o en disposición de opinar, pero que mientras no las conozcan no pueden realmente, ¿no?, basarse, o bueno, que también los profesionales muchas veces también estos mitos nos afectan también a nosotros, ¿no?, Ursúa, en el día a día. Sí. Bueno, pues el tema del paternalismo, ¿no?, vale, los tenemos que proteger, que tenemos que hacer todo por ellos, no, o sea, es una mirada totalmente confundida, ¿no? Y mucho en los profesionales también, no solo en los profesionales sanitarios, en todos, en los profesionales de salud mental también podemos caer en esta estigmatización. Yo digo en profesionales sanitarios porque nosotros vivimos el día a día lo que puede repercutir el tener que ir a hacer una placa a uno de nuestros usuarios en el que realmente va por una caída y queremos descartar una fractura, y enseguida el profesional que le recibe se pone alerta porque llega el diagnóstico de enfermedad mental y dices, tiene una enfermedad mental, pero como si tiene una diabetes, en ese momento va por una placa, ni está descompensado. Entonces ahí pueden entrar las alarmas de hay que tener medidas extraordinarias. ¿Por qué hay que tener medidas extraordinarias? Es una persona con un diagnóstico como puede ser otro, ¿no? Entonces, ahí nosotros también no estamos ajenos a poder estigmatizar. Y sobre todo, Marta, hablabas la palabra paternalismo. Aquí, Koldo, te quiero preguntar sobre, bueno, la compasión con la que muchas veces se habla, se trata. ¿Cómo lo llegas a vivir? ¿Qué significa, bueno, pues para un paciente con una enfermedad mental, qué significa para él que le estén tratando con compasión? Pues mira, yo... hasta hace bien pocas fechas he vivido mucho de ese paternalismo, de esa protección demasiada. Y mira, muchas veces, y ayer mismo, una comida que tuve con mi madre, le dije, y mira, muchas veces tienes que ponerte en situaciones muy tensas y muy duras, con la gente que te ha apoyado, como tu madre. Y le dije, mira, mamá,
a partir de ahora, si quiero avanzar en la vida, y le dije ayer, y ella se sintió un poco triste, pero luego me comprendió, no quiero más protección, más paternalismo ni nada, porque estoy siendo independiente, libre, pero quiero decidir yo las cosas y no quiero que me limitéis conversaciones, y ese paternalismo lo he vivido yo, por parte de padre, de madre y de hermana, y en estos momentos no lo estoy viviendo gracias a que he superado yo cosas y que la familia poco a poco le cuesta más, ¿verdad, Marta? Va viviendo cosas que a ellos mismos ven que cumplo y le hacen feliz a ellos y a mí. En todo momento estamos oyendo a Koldo hablar del papel de la familia, Sí, ¿no? Está hablando de exacto. su familia, está hablando de su madre. Evidentemente la familia es importante en la recuperación de una enfermedad, una trayectoria de una enfermedad mental, pero bien es cierto que hay que decir que a la familia también hay que apoyarle, para comprender, para acceder, para mirar normalmente. Es normal que una madre proteja, pero no por la enfermedad mental, como se protege a cualquier hijo, ¿no?, que necesita, bueno, pues en un momento dado, más apoyo, menos apoyo. Pero por eso las familias tienen que tener apoyo de profesionales. No nos podemos olvidar los profesionales a la hora de tratar, incluir también a las familias. Y otro papel importante que yo les oigo, Koldo, nos podrás decir mejor, es el papel de los amigos. Los amigos muchas veces, cuando a un amigo le diagnostican una enfermedad mental grave, pues se alejan porque, como él decía, a veces dificulta, si estás en una edad de 18 o 20 años en el que es salir, beber alcohol, eso perjudica cuando tienes determinados momentos. Entonces se van distanciando, no se entiende, son momentos en que estás más preocupado de ti mismo, ¿no?, y no del de tu lado. Y a mí ellos muchas veces me dicen que se sienten solos, que los amigos les abandonan, y es importante ese acompañamiento para en los momentos puntuales en los que necesitan ayuda profesional porque tienen más dificultades, bien, pero el resto ayudar en la trayectoria, en el acompañamiento, en la recuperación de las habilidades que tenían, de los hobbies, de los intereses. Koldo nos hablaba de la lectura, de ir al cine, de escribir, eso que lo has hecho con tus amigos, que estén ahí para que en tu recuperación puedan seguir acompañándote. La importancia de seguir con una vida normal. Exactamente. Estamos hablando mucho de cómo la sociedad, cómo la gente estigmatiza a las personas con enfermedad mental, pero no sé si habrá también muchos casos de personas que se autoestigmatizan. Dices que sí, Marta, con la cabeza. Efectivamente, Cuando sí. dicen tienes una enfermedad mental, ya dicen, ahí va, ya se rebajan un poco el nivel ellos mismos se bajan, digamos, a un segundo plano. Eso es. Claro, es que lo mismo que nosotros podemos tener estigmas, ¿no?, hacia la enfermedad mental, la población en general tiene estigma hacia la población mental. Claro, esos mismos estigmas los hemos ido interiorizando desde niños, ¿no? Nos hemos criado con esa idea de esa peligrosidad, ¿no? Efectivamente, bueno, una vez que te diagnostican, ¿no?, la enfermedad mental, pues todas esas ideas de que vales menos, de que no vas a poderte desarrollar, pues es que están interiorizadas y te lo crees, ¿no?, y lo vives, ¿no? Y efectivamente eso, bueno, pues genera unas limitaciones añadidas que yo creo, ¿no?, que son incluso mucho peores que los propios síntomas que pueda dar la enfermedad, ¿no?, esas creencias de que no sirves, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy importante, ¿no?, trabajar esos aspectos. ¿Por qué? Porque la persona pues piensa, pues está desesperanzada, ¿qué más da? ¿Qué voy a hacer? Si total ya no sirvo para nada, siempre voy a depender de los demás, ¿no? Entonces es fundamental trabajar el tema del autoestigma y cambiar esa mirada, que es muy complicada, ¿no? Como te digo, ¿no?, es algo con lo que crecemos, ¿no?, sí, con lo que vamos, ¿no?, lo vamos escuchando a lo largo de nuestra vida, y es difícil cambiar, pero bueno, se puede cambiar, ¿eh? Que eso, ¿no?, que hay que tener esperanza, que es lo más importante, y que esa mentalidad se puede cambiar. Antes de finalizar un poco la tertulia, me gustaría dar algunos datos. La Organización Mundial de la Salud, bueno, ellos ya estiman que el estigma por razón de salud mental es un problema global y que la lucha para erradicarlo es una prioridad en cualquier sociedad democrática, como os he hablado hoy aquí. Pero da algunos datos sobre la extensión, para que nos hagamos un poco idea, pues, como conclusión de esta tertulia, de cómo se extiende el estigma hacia la salud mental. Dice que el 28% de la población general no entrevistaría para un trabajo a una persona con un trastorno mental. El 44,9% de los familiares de las personas con un trastorno mental no alquilaría un piso a una persona afectada. El 18% de la población considera que las personas con enfermedad mental son peligrosas.
Y el 51% de las noticias, aquí intervenimos los medios, sobre la enfermedad mental están relacionadas con asesinatos, que es, también comentabas antes, Marta, bueno, la relación que se hace con violencia siempre Eso es. respecto a la enfermedad Sí. mental. ¿Quieres añadir algo más? Sí, lo único, Sí. ¿no? Pues eso, sobre todo decir, ¿no? Con esos datos, ¿no? Pues es que además son personas con enfermedad mental, o sea, cada uno, ¿no? Sea el diagnóstico que sea, incluso dentro de los mismos diagnósticos, que da igual que son personas como tú y como yo, ¿no? Que tienen sus características, tienen sus habilidades, tienen, ¿no? Sus ganas de seguir adelante y que no podemos, ¿no? La etiqueta la tenemos que quitar y tenemos que ver a la persona. ¿Alguna pauta más, Ursula, antes de despedir, para, digamos, normalizar esta situación que estamos Exacto. hablando hoy aquí? Mi recomendación siempre es la misma, cambiar esa mirada, mirad con normalidad. ¿Goldo? Más o menos resumir lo que han dicho Marta y Ursúa, pues que seguir adelante la vida, aunque tengas picos y altos, y sobre todo seguir disfrutando los momentos, porque ese momento último no sabes si va a ser el último o no, y seguir luchando el día a día para todos con fuerza, y para mis compañeros que me verán en Padre Meni y para la más gente, pues les digo ánimo, que se puede. Sobre todo, bueno, con ese trato que hemos hablado de normalizar, de no hablar con compasión, que es muy importante, ni paternalismo, sino con una normalidad de una persona normal que lleva una vida exactamente normal. Ursúa, Marta, Koldo, mil gracias por haber venido hoy aquí implicados a hablar de ese tema. Gracias, de verdad. Gracias por invitarnos. Y ahora pasamos unos minutos a publicidad y vamos a conocer la historia de una periodista que el año pasado lo dejó todo aquí en Pamplona para irse a Perú, a la selva, a dirigir una radio. Ahora lo conocemos. Ahora pasamos a nuestra segunda mitad con una nueva historia, con una historia, bueno, de las que nos gustan mucho aquí en Implicados, una historia personal de una persona que el año pasado lo dejó todo para irse como directora de una radio en la selva de Perú. Ella es Leire Walde, periodista. Gracias por estar Implicados, por venir, Leire. Pues muchas gracias por la invitación. Además, recién llegada de Sepagua, hace un mes escaso viniste Sí, justo a Pamplona. para Navidades volví a casa. Bueno, cuéntanos un poco. Yo he dicho por líneas generales, al introducir el programa, que has sido directora de una pequeña radio allá en la selva de Perú. Así es. Cuéntame un poco, hace un año, volviendo al pasado, ¿en qué momento se te cruza el cable, como quien diría coloquialmente, y dices, oye, me voy a ir un año aquí a trabajar de periodista en una radio? Pues hace un año yo estaba aquí trabajando en Pamplona en una empresa que no era exactamente un trabajo de comunicación, entonces bueno, estaba pensando un poco qué hacer con mi vida y de repente un día pues entro a Facebook y Beatriz García, una chica con la que yo había hecho prácticas y que coincidimos en la universidad, me escribió y me dijo, oye Leire, ¿tú no te vendrías a la selva que estoy aquí trabajando en una radio? Y digo, ¿a la selva? ¿A Perú? ¿A una radio? ¿Qué me estás diciendo? Y me dice, sí, que yo estoy aquí trabajando, pero me han pedido que vaya a otra radio, que tienen también aquí los dominicos, porque todos son una red de radios de los padres dominicos, a otra ciudad, y necesito a alguien que venga a Sepagua a sustituirme. Y estaba mirando en mi Facebook, ¿y a quién puedo engañar? Y a Leire. Y 3 meses después, pues allí estaba Pues ya engañada en la selva. ¿Cómo es esta zona, Sepagua? Para los que no conocemos, no hemos estado y queremos saber cómo es. ¿Es una provincia? Es un distrito. Distrito. Es como si fuera un pequeño valle, por decirlo de alguna manera. Está dentro de una provincia que se llama Atalaya, en el departamento de Ucayali, que es como si dijéramos la comunidad, y está en la zona de la Amazonía peruana. Entonces, bueno, llegar allí es complicado. No está muy lejos de Lima en cuanto a kilómetros, por ejemplo, pero sí que las distancias allí son enormes. ¿Cómo se accede en tiempo? ¿Cómo se accede a Sepagua? Pues hay un par de maneras que son las más frecuentes. Yo cuando fui, pues fui desde Lima toda la noche en un autobús que atraviesa los Andes, subes a 5.000 metros y vuelves a bajar hasta una ciudad que se llama Satipo. Desde allí en 4x4, que cuando llegas pues se te echan encima todas las camionetas, los conductores de los 4x4, ven conmigo, yo agobiada decía, ¿con quién me voy? ¿Qué hago?
Pero pues nada, en 4x4 hasta Atalaya, que son 8 horas, son 170 kilómetros, pero 8 horas. Pero 8 horas. Nos tuvimos que bajar a quitar piedras del camino, bueno, así. Y ya cuando llegas ya es zona de selva, se nota. Y nada, pues pasas noche en Atalaya y al día siguiente en un colectivo que es un... Autobús. No, un bote como si fuera una canoa, pero a lo grande, para 30, 40 personas, pues allí hay Ahí le otras llaman 8 horas. colectivo a las canoas. Sí, Vale. a las grandes, a esas. Otras 8 horas y ya hasta Sepagua. 8 horas en canoa. Es la única Ya manera por de fin llegar llegas. al... Esa es una de las maneras. Luego, si no, en avioneta, pues también puedes. Yo cuando me fui en avioneta. Es otra opción, pero bueno. Pero bueno, Las la dos más cosas aventurera, están bien. más auténtica Sí, es esa además primera está muy opción. bien ir así porque es como que te vas dando cuenta de a dónde vas viendo los árboles, el paisaje y dices, estoy llegando al fin del mundo a donde he venido. Pero Sobre sí. esa sensación que cuentas ahora de estoy aquí en el fin del mundo, cuando llegas a la comunidad de Sepagua, ¿cómo es esta comunidad? ¿Qué es la realidad en la que te encuentras? ¿Cómo es esa realidad? Pues Sepagua es una comunidad, es grande, ya tiene unos 3.500, 4.000 habitantes y la fundaron los dominicos en 1948. Y allí viven personas de 6 etnias diferentes, que eso es lo que la hace especial dentro de lo que son las comunidades de la Amazonía y en Perú, porque casi todas son una comunidad, una etnia. Pero en Sepagua no, en Sepagua hay 6 etnias que conviven juntas desde hace muchos años, cada una con su lengua, con sus tradiciones, con sus características. Entonces, bueno, están estas personas y luego también la gente que ha ido llegando de fuera a lo largo del tiempo, personas que no son de la selva, sino de otras zonas de Perú, que hayan visto pues una oportunidad y tienen una tiendecita o, no sé, o viven del campo. Entonces, bueno, pues eso es lo que es Sepagua. Y luego hay varias comunidades nativas que forman el distrito, que dependen de ella. Y sí que ya son mucho más pequeñas, están más aisladas, son de una única etnia. Entonces, bueno, es así que pude visitar, no estuve viviendo en ellas porque al final yo estaba en Sepagua y pues las comunicaciones son complicadas. Alguna está a 2 horas en canoa, pero otras están a 2 días casi. Entonces, es un mundo aparte. Un mundo aparte, un mundo Sí. pues muy diferente al que estabas acostumbrada. Sí. ¿Cómo es la labor de los dominicos allá? Es decir, fundan la misión en el año 48, 1948. ¿En qué consiste esta misión? ¿Qué labor realizan? Pues ellos en un primer momento a personas que los madereros les tenían medio esclavizados, pues las fueron liberando, sobre todo a niños. Lo primero que crearon fue una escuela, que todavía a día de hoy existe, aunque hay también otro colegio en Sepagua. Y a partir de ahí, pues la gente se fue, como si dijéramos, acercando a ellos. Fueron las propias personas de la zona las que fueron a vivir en torno a esta misión que ellos habían fundado y que cada vez ha ido creciendo más. Ahora solo hay un padre dominico allí, que es el padre Ignacio Iraizoz, que es de aquí de La Ulzama, y ya lleva allí pues más de 20 años y es el único. Pues cada vez también hay menos sacerdotes, menos... Y bueno, pues ya la vida en Sepagua no gira solo en torno a la misión, pero sí que mantiene un papel muy, muy importante. La vida, como comentabas antes, para ya finalizar esta pequeña introducción al lugar, es de subsistencia, ¿no? Comentas un poco, bueno, tienen sus pequeñas tiendecillas, tienen... bueno, cada vez pero se apañan, digamos, entre ellos o la comunidad. Cada vez hay más relación comercial, sobre todo es una zona en la que también trabajan muchas empresas petroleras. Entonces, desde hace 10 años, entonces eso ha traído mucha gente de fuera y sí que hay movimiento, hay comercio, sobre todo de paso. Pero bueno, cada vez se están desarrollando más proyectos en Sepagua, pues, pues está empezando a haber pues obras, crear sistemas de agua potable o hacer un colegio, no sé, se quiere mejorar la pista del aeropuerto y asfaltarla. Todo ese tipo de cosas pues irán trayendo más movimiento, pero sí que en las comunidades pequeñas la gente vive de su chacra, de lo que cultiva en el campo, de su yuca, su plátano y lo que caza y lo que pesca. ¿Tú allí vivías con los dominicos o con alguna familia de No, de ellos? trabajábamos en la radio, es una radio de los dominicos, entonces bueno, nosotros hacíamos vida con ellos, aunque teníamos como nuestra casita aparte, pero bueno, comer y la oficina de la radio está allí, o sea, mucha vida con ellos. Respecto a la radio, es una radio, bueno, me comentabas antes de entrar al programa, un poco atípica, que no es solo una programación como podemos estar acostumbrados aquí. Cuenta un poco cuál fue tu labor allá como directora de esta radio. Pues la radio allí, o sea, la radio se fundó en el año 2002 y al principio pues la dirigían pues igual profesores de allí, del colegio, que pues
hacían noticias, pero hacían noticias, pues lo que la gente les contaba, ellos lo contaban. Y así, o ponían música, había pues gente joven que decía, yo quiero hacer un programa de música, iba y pues ponía sus canciones y ya está. Y hace varios años fue Asier Solana, un chico también de aquí, él fue a Sepagua y fue ya el primero, o de los primeros que como que hizo una radio un poco más seria en el sentido a lo que estamos acostumbrados aquí. Pues se hizo la hora de las noticias, un poco estructuró una programación, buscó algún anunciante. Y luego ya cuando fue Beatriz hace 3 años ya, ella sí que ya le dio un empujón a la radio y la estructuró mucho más. Ahora hay anunciantes en Radio Sepagua, hay no sé, una programación más al uso de lo que podemos entender aquí nosotros, pero siempre adaptada a su vida. Si una persona quiere hacer al final, claro, por ejemplo, yo hay meses que he estado sola en la radio. Otros meses había un chico de Colombia que estaba haciendo las prácticas de su carrera, allí estábamos los dos mano a mano. Pero claro, pues si alguien venía, oye, quiero hacer un programa de este tema que me interesa. Todo el mundo tenía más o menos las puertas de la radio abiertas y si se comprometía a ir, porque claro, esa es otra, que todo el mundo quiere hacer un programa, pero luego que dure más de 2 semanas es otra cosa. Pero bueno, todo muy adaptado a ello, sobre todo lo más diferente, ¿no?, a lo que es aquí una radio, por ejemplo, serían los avisos y los comunicados. La gente venía a la radio porque allí en muchas comunidades no hay línea de teléfono, por ejemplo, entonces la manera que tienen de comunicarse es la radio, entonces vienen a pedirte, ¿no?, que transmitas mensajes a sus familiares, o las reuniones en el ayuntamiento se convocan también a través de la radio, entonces tiene mucha labor social en ese sentido. Llega a todas las pequeñas poblaciones, incluso a esas alejadas que comentabas antes. A casi todas. Hay algunos puntos en los que ni tan siquiera llega la radio. Vale. Pero... Me hace gracia eso que comentas también, avisos de familiares que se dan a través de la radio. Sí, desde felicítale el cumpleaños a mi abuela o dile a mi marido que me mande plátanos. O sea, cualquier cosa te podían pedir que avisaras por la radio, claro, porque es el único medio de comunicación que tienen. Es genial, porque, por ejemplo, este ejemplo que me pones de dile a mi marido que compre plátanos, ¿no? Que me mande plátanos, no que los coja del campo y me los mande. Una audiencia que sí que sabes que te están oyendo. Es decir, desde luego. La medición de audiencias me están oyendo sí o sí, porque están dando seguro por hecho que me están oyendo, que el marido de esta señora va a oírme y que el si recado no lo oye de que él, la vecina lo escuchará e irá a avisarle. Qué Eso bueno. es una pasada. Bueno, pues referente a esto, referente a cómo viven ellos, bueno, pues esta realidad que es la radio allí en Sepagua, vamos a poner un vídeo que nos has traído, que es dura 1 minuto, y hay una mujer que explica qué significa la radio para ella. Mi nombre es Lemaire Ayachi Tuesta. Y queremos que nos cuente un poquito para qué le sirve a usted Radio Sepagua, por qué es importante Radio Sepagua en su vida. Cuéntenos su historia. Bien, para mí la radio es muy importante porque nosotros vivimos de acá del distrito de Sepagua, que queda mi chacra a 8 horas surcando. Y la radio Sepagua para nosotros es muy importante porque por medio de la radio podemos hacer algún comunicado. Como mi esposo no está tan permanente como con nosotros, por medio de la radio le hacemos avisar que venga trayéndonos algo, o hacerle pedir o mandarle algo de acá, pero le hacemos avisar todo por lo que es por la radio. ¿Qué tipo de cosas le pide usted a su esposo? ¿Qué tipo de cosas le comunica usted a su esposo a través de la radio? Más o menos como que mi hijo está enfermo, o que me mande plátano de la chacra o algo de carne así. ¿Y él siempre escucha esos avisos? Claro, él está al tanto, más que todo en las noticias que nos pone Radio Sepagua, que es de 6 de la mañana, de 6:30 de la mañana hasta las 7 en punto de la mañana. Leire, ¿qué tipo de noticias, esto último que comentaba, sucesos pueden tener lugar en una comunidad como esta? Pues la verdad es que yo al principio decía, ¿cómo voy a hacer un informativo entero con lo que pase aquí? Pero sí que hacíamos un noticiero, como le llaman ellos, que duraba media hora, 40 minutos, un poco dependiendo de la cantidad de avisos que hubiera, porque yo cuando llegaba a la radio a las 6 de la mañana casi siempre había gente en la puerta esperando pues, para este tipo de avisos. Oye, necesito que le digas a mi marido esto, o que convoques esta reunión en mi barrio, o lo que sea. Entonces, bueno, dependiendo de la cantidad de avisos, todos los campeonatos de fútbol por la radio se avisaban. Había días que eran más rato, casi 10 minutos igual de avisos, la gente de las cosas que querían que dijéramos. Pero luego siempre teníamos 4 noticias o así propias de Sepagua, porque era un informativo local solamente.
Entonces, pues desde cosas que pasaban en la municipalidad, que es como si fuera el ayuntamiento, hasta, no sé, pues yo todos los días me recorría la municipalidad, el centro de salud, que siempre también daba noticias, desde que pues a un niño le ha picado una víbora o avisos a la gente, ¿no? Pues está habiendo muchos catarros o muchos, o sea, un poco Claro, pero para... por lo que veo ibas tú a la noticia, ¿no? Ah, sí, sí. No estabas en la red esperando a que te No. mandaran una carta diciendo ha pasado Nada, esto. eso no pasaba. Todo el día tenía una motito y con la moto, porque la verdad es que no es un sitio muy grande, pero es muy extenso, porque claro, todas las casas tienen como su terreno, entonces sí que es bastante extenso. Y pues todos los días la municipalidad, el centro de salud, la policía, era un poco los colegios también, un poco ronda de a ver qué ha pasado aquí, pero luego mucha gente sí que se acercaba a la radio, oye, que en mi barrio pasa esto, o gente que venía de otras comunidades sí que tenían ya la costumbre de acercarse a la radio a contarte qué pasaba en sus comunidades. Ahí ya da igual que fuera una noticia de hace 2 semanas, o sea, pues ellos llegaban y venían. Oye, hace 2 semanas hicimos pues eso, una faena comunal y limpiamos todo el terreno. Ah, pues muy bien, te lo cuenta la grabadora, pues al día siguiente ya ellos encantados de escucharlo. Además, el fin de semana tenéis un programa juvenil, ¿contabas? Teníamos un programa que se llama Sinvergüenza, se hizo la primera temporada el año pasado y era un programa que los propios adolescentes, ellos escribieron una radionovela y la grabaron. Era parte de otro proyecto, no era de la radio. Y era una radionovela, se llamaba Amor en Bujuy, sobre temas que a ellos les importan de su día a día, pues desde embarazos adolescentes, maltrato, alcoholismo, todo temas que les afectaban. Entonces, en torno a esa radionovela, que eran creo 12 episodios de unos 10 minutos, se montó el programa, el Sinvergüenza. Entonces, ellos, pues por ejemplo, un día a la semana, el capítulo que se iba a emitir el sábado, lo poníamos en una clase del colegio, lo escuchaban y les hacían entrevistas ellos mismos a sus compañeros. Pues si fueras este personaje, ¿tú qué harías? ¿O cómo te parece? ¿Crees que ha reaccionado bien? ¿Que ha reaccionado mal? Luego entrevistaban a gente, hacían, no sé, ellos se montaban su programa de 1 hora, que ellos lo hacían todo, lo presentaban, bueno, claro, con ayuda, pero... Sí, pero bueno, que lo hacían pero ellos. era su programa, exacto. y ellos se lo curraban y lo hacían. Y la verdad es que es una experiencia muy chula. Es mucho trabajo porque hay que ir detrás de ellos. Acuérdate de que hay que hacer esto, hay que grabar lo otro. Y al final es tiempo, pero ves que ellos disfrutan, que aprenden y que aparte les sirve para su día a día, porque ellos nos contaban, ¿no?, que gracias a lo que habían hecho en el programa o los que no participaban pero lo escuchaban, que no sé, pues que habían aprendido cosas o que se habían dado cuenta de algunas cosas. O sea, además, aparte de directora, está pensando que también ha sido maestra de periodistas allá en Sepagua, hombre, claro, es que es así, tal cual. Igual sale algún periodista de allí, quién sabe. Claro, has creado facultad ya, has creado ya escuela. Aparte de estas acciones que hacías, de esta labor como directora de la radio, ¿qué otros proyectos estabas colaborando? ¿Qué otras cuestiones hacías? Porque me has comentado también algo de un internado que tenían los dominicos. Sí, sobre todo era principalmente la radio, pero luego pues allí los dominicos tienen un internado de chicos de secundaria, porque secundaria sí que solo hay en Sepagua. En el resto de comunidades pequeñitas suele haber escuelas de primaria, pero no de secundaria. Entonces los que quieren estudiar tienen que ir a Sepagua y vivir allí. Entonces hay un internado pues para los chicos de las comunidades que no podrían, o que no tienen un familiar con el que quedarse, o que no podrían pagarse estar allí, no sé, pues alquilar una habitación o cualquier cosa. Entonces son 35 chicos que tienen pues entre 12 y 20 años tendrán los más mayores, que todavía están acabando, y pues eso, yo les ayudaba a hacer la tarea cuando podía, o básicamente estaba con ellos muchos ratos también. Me entretenía bastante estar con ellos. Acompañamiento. Sí, eran muy entretenidos. Volviendo un poco al tema del periodismo, también recibisteis un premio. Sí. Cuéntame un poco qué hubo detrás de este premio. Pues detrás de este premio hubo una feria en Sepagua, un encuentro de saberes ancestrales se llamaba. Era parte de un programa social del gobierno que se llama Pensión 65. Entonces lo que consiste es que a los abuelitos les dan una pequeña pensión, porque son gente que siempre ha vivido del campo, nunca ha pagado impuestos y ya cuando son mayores pues igual no tienen dinero. Entonces el gobierno les da una ayuda,
y parte de este programa es reavivar sus saberes ancestrales, que ellos expliquen a los niños pues cómo hacían flechas, cómo hacen arcos, remos, tinajas de barro, las historias, las leyendas, a cocinar recetas tradicionales. Entonces se hizo toda una actividad en torno a esto, fue una feria que la ministra de Desarrollo e Inclusión Social visitó Sepagua ese día. Entonces nosotros dijimos, ¿y qué puede hacer la radio para sumarse, ¿no?, a todo esto? Y se nos ocurrió hacer una revista que recogiera el testimonio de todos los abuelos que pudiéramos para que quede constancia, ¿no?, de cómo trabajaban ellos. Entonces la verdad es que fue bastante trabajo porque estaba yo sola en Sepagua, Beatriz en Puerto Maldonado, entonces yo hacía entrevistas y se las mandaba, ella diseñaba y así montamos una revista que estuvo muy chula porque hablamos con 25 o 30 abuelos. Claro, te abren las puertas de su casa, estás allí con ellos, que te explican cómo hacían flechas, cómo les enseñaron a ellos sus abuelos, ahí haciendo flechas con ellos, a veces ni tan siquiera en castellano, porque había señoras, sobre todo mujeres, que ni sabían hablar, entonces con el nieto que te traduce. Y más o menos, bueno, pues la verdad es que la experiencia fue una pasada, por lo que aprendes y lo que supone, ¿no?, de estar con ellos. Y vimos, después de haber hecho ya la revista para ese día, que el propio Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social convocaba un premio de periodismo y dijimos, ¡joy!, pues ¿por qué no la mandamos? Y al principio nos ponían pegas porque decían, una radio, ¿cómo puede mandar una revista? Pero bueno, al final ya nos dejaron presentarla y nos dieron una de las menciones especiales. Sí, en la categoría de prensa escrita, pero claro, pues fue Beatriz a Lima a recoger el premio, estaban los grandes medios de Perú y Radio Sepagua, que pues tan mal. La gente decía, ¿dónde está Sepagua? Pero sí, y los propios abuelos encantados, claro, les decíamos que hemos ganado un premio con la revista y decían, nunca había salido en revista y encima ganar un premio. Ellos la veían como algo suyo también. Bueno, para toda esta gente que nos pueda estar oyendo, que también sean periodistas, y tú, por tu pasado, que ya has trabajado con periodistas como periodista en diferentes medios, ¿qué tiene este tipo de periodismo, bueno, tan, no sé, tan vital, yo lo llamaré así, tan vital y tan enriquecedor, que has vivido, que no tengan otros? Pues yo lo que creo es que de verdad lo que tú haces, ves inmediatamente que para la gente es útil. Lo mismo, pues lo que hablábamos de los avisos y los comunicados, o la gente venía a decirte que dijéramos la hora más veces. Y yo decía, qué pesados con la hora estos, ¿no? Y hasta que ya viene una señora y me dice, pues que yo no tengo reloj, entonces si tú no dices la hora en las noticias, yo no sé muy bien cuándo tengo que mandar a mis hijos al colegio. O si tú empiezas tarde y dices, vaya, que todo tiene como una pequeña repercusión para ellos y al margen, al hacer noticias tan locales, todo el mundo está muy implicado. Entonces sí que para ellos, y enseguida ves, es el único medio de comunicación que hay propio de Sepagua, entonces la gente vive la radio como algo suyo, vienen a traerte noticias, se enfadan y vienen a reclamarte si has dicho algo que no es y ahí los tienes, igual no ha acabado el informativo y están pegándote en el cristal de la radio que la gente se compromete a decirte, exacto. Oye, que esto que acabas de decir hace 10 minutos no es así. Entonces sí, o hacíamos concursos con los críos del Día de la Madre, por ejemplo. El primero que llega a la radio, no sé qué, y salen corriendo de su casa para ir a la emisora. Entonces sí que la gente lo vive mucho. De todas estas vivencias que me estás contando, para ir finalizando ya la entrevista, ¿cuál sería aquella anécdota, aquella experiencia que más te ha marcado? Que supongo que ahora 200.000 en un año, pero bueno, ¿cuál es la que más te viene a la mente cuando te metes a la cama a dormir, recordando Sepagua? Pues no sabría elegir una, la verdad. Han sido... Una en general, alguna vivencia, alguna experiencia que hayas tenido así curiosa. Un montón de cosas. Bueno, pues como curiosidad, una de las etnias que viven en Sepagua son los nahuas. Ellos hace 30 o 40 años vivían aislados y de esta gente que llaman en contacto inicial, y ahora pues vivían allí, cerca de la radio, estaban siempre en la puerta. Y son gente pues que tienen un móvil igual, parecido al nuestro, o mejor que el nuestro, y no tienen un enchufe donde enchufarlo, porque hacen ahí su hoguera. Entonces venían, señorita Leire, ¿me cargas el celular? Y yo decía, si tienes un celular mejor que el mío y no tienes donde enchufarlo. Entonces sí que su Serjali, que es la comunidad donde viven, está dentro de una reserva territorial y pude visitarla una vez y eso sí que ahí sí que ya no hay ni luz, ni agua, ni línea de teléfono. Entonces poder llegar hasta sitios así, tan lejanos, que para entrar ahí tienes que tener un permiso del gobierno, por ejemplo, al ser una reserva. Son oportunidades que en otro sitio no tienes de conocer una manera de vivir tan
tan diferente a la nuestra. Entonces eso es una experiencia que me llevo al margen de todo lo que he aprendido de la radio. Son un montón de cosas que si no es allí, ¿dónde las vas a vivir? Exacto, y bueno, enriquecerte con todo esto y vivir una experiencia como tú comentas, pues tan genial. Sí. Ya me gustaría a mí, la verdad. Pues nada. Estoy haciendo la entrevista con mucha envidia, de decir la verdad, Leire. Con Sepagua, de visita bueno, por lo menos. Para todos aquellos que quieran más información sobre Sepagua, vamos a recomendar tu blog. Te hiciste un blog en WordPress, a orillasdelsepagua.wordpress.com, está saliendo ahora en pantalla. Así que memorícenlo, métanse en el blog, que también hay cómo ayudar a Radio Sepagua, ahí está toda la información. Mil gracias, Leire, tenemos que despedirnos. Gracias por haber venido implicados. A ti, muchas gracias por dejarme contarlo. Nada, hombre, encantados. Bueno, y ahora a todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí, a la misma hora. Pasen una feliz semana.